Discutiremos ahora la regla 30, el descubrimiento de prueba mediante el uso del interrogatorio. Este es el segundo mecanismo que tienen las partes para hacer descubrimiento. Anteriormente vimos la figura, el concepto de la deposición, y ahora vamos a ver el segundo mecanismo. ¿Qué es un interrogatorio? El interrogatorio es simplemente un documento, unos papeles que tienen unas preguntas que una parte envía a otra parte en el litigio. Me voy a detener aquí para hacer un comentario importante. Cuando veíamos el tema de la deposición, mencioné que la deposición se podía usar para obtener el testimonio de cualquier persona. No estaba limitado a una parte. Por supuesto, podía usarse para obtener el testimonio de cualquier parte, pero era más amplia. No estaba limitado a las partes, podía obtenerse el testimonio de cualquier persona. Y decía yo en aquel entonces que los demás mecanismos de descubrimiento de prueba no tenían esa amplitud que tiene la deposición. Y ahora comenzamos a ver esta limitación. ¿Cuál es la limitación? Que solamente se puede utilizar entre las partes. Una parte puede enviar un interrogatorio ¿a quién? Solamente a otra parte. Cuando la parte que recibe el documento con las preguntas lo ve, ¿qué tiene que hacer con él? Tiene que contestar las preguntas por escrito. Procede entonces a juramentar sus contestaciones a esas preguntas y enviarle las contestaciones a la parte que le envió dichas preguntas, dicho interrogatorio. ¿Cuándo se puede enviar un interrogatorio? En primer lugar, se puede enviar a la parte demandante sin permiso del tribunal luego del comienzo del pleito. A otras partes, por ejemplo a la parte demandada, se puede enviar luego de 30 días del emplazamiento de la parte demandada, a menos que la parte demandada inicie algún tipo de descubrimiento durante esos 30 días. Esta figura, este concepto es similar al que vimos en la deposición. Recordarán que el demandante estaba impedido durante estos 30 días posteriores al emplazamiento de hacer descubrimiento en su modalidad de toma de deposición, pero que si el demandado se movía y el demandado iniciaba, entonces ese descubrimiento pues abría la puerta para que el demandante pudiese hacer. El concepto es igual. El que recibe el interrogatorio para contestarlo puede objetar mediante una moción al tribunal y puede solicitarle al tribunal que pues le exima de contestarlo. Obviamente tiene que ser una moción justificada, una moción fundamentada que convenza al juez que existen motivos para que esta persona no deba contestar ese interrogatorio. Pudiera ser, en cambio, que la parte que recibió el documento objete no la totalidad del documento, sino algunas preguntas. En ese caso, si objeta algunas preguntas, pues muy bien, puede ir adelante con su objeción, pero las que no objete,
tiene la obligación de contestarlas y enviarle sus contestaciones a la parte que le envió el interrogatorio. ¿Qué término tiene la parte que recibe un interrogatorio para contestarlo? Tiene 30 días. La parte que envió el interrogatorio puede, mediante moción al tribunal, objetar que las contestaciones, de igual forma que el que las va a contestar puede objetar las preguntas y el interrogatorio, la parte que recibe las contestaciones puede objetar las contestaciones. Decirle al tribunal, mire tribunal, esta parte me envió sus contestaciones, pero esas son unas contestaciones completamente vagas, eh, que no contestan, no son responsivas, no contestan las preguntas. Por favor, díctele una orden para que sea responsiva esta parte, para que conteste las preguntas adecuadamente, porque no lo hizo. En la regla 30.2 hablamos de el alcance del interrogatorio. ¿Qué puede comprender? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿De qué se puede preguntar? Pues, en consonancia con los principios que vimos anteriormente acerca del alcance que pueden tener los mecanismos de descubrimiento de prueba, el interrogatorio igualmente debe ceñirse a cualquier materia no privilegiada, cualquier asunto, preguntas sobre materias no privilegiadas y que sean pertinentes. Se puede objetar un interrogatorio porque su contestación habría de constituir una opinión. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues los testigos, salvo que sean unos peritos, los testigos no van al tribunal a dar opiniones, van a decir lo que percibieron, lo que saben, lo que conocen, lo que les consta, no ideas o opiniones o teorías que puedan tener sobre el tema. Y de igual manera, podría objetarse a un interrogatorio porque la contestación que se le pide al que la conteste constituiría una conclusión de derecho. El testigo nuevamente va a hablar de lo que sabe, de lo que vio, de lo que percibió, de lo que conoce, de lo que por su propio y personal conocimiento puede aportar al proceso. No está allí para hacer conclusiones de derecho. La persona que va a hacer esas conclusiones de derecho en ese proceso judicial es el juez. Así que si las preguntas pudiesen implicar que las contestaciones que daría la persona que contesta el interrogatorio podrían constituir una opinión o una conclusión de derecho, por eso se podría objetar el interrogatorio. Y la contestación es, bueno, no necesariamente. En general, sí, en general, pues sabemos que va contra unos principios básicos del derecho, pero no necesariamente por eso, llana y sencillamente, en forma simple, podría en todo caso, en todo momento, cuestionarse. ¿Por qué? Porque el tribunal pudiese, a pesar de ello, de que provocaría que dijera una conclusión de derecho o una opinión, el tribunal le podría ordenar que conteste, porque el tribunal entiende en su mejor juicio
en su mejor discreción que sí, lo debe hacer. La 30.3 nos habla acerca de la opción de producir documentos. Puede suceder que en la contestación a una pregunta en un interrogatorio se haga alusión, se refiera, aluda a un documento, a un texto, a un libro, a un archivo electrónico, y que se le pida en esa contestación que en el interrogatorio que se refiera, que discuta, que hable acerca de esa fuente de información. En esos casos dispone la regla, si el peso de obtener dicha información es sustancialmente el mismo, igual para ambos, para tanto el que envía el interrogatorio como para quien va a contestarlo. Entonces, en esos casos, pues pudiese la persona que va a contestar la pregunta, el interrogatorio, contestar diciendo, mire, esta información que usted me solicita está en tal sitio allí disponible. Si para mí es el mismo trabajo que para usted, pues, pues vaya usted y búsquelo o examínelo. Eh, pero ¿por qué habría yo de pasar el trabajo si el peso de ir a examinar ese documento, lo que se exige, el tiempo, la dificultad, es la misma para ambos? En esos casos, pues está allí el documento en tal sitio, para mí y para usted es igual ir a verlo allí, pues vaya usted.